La palabra de Dios tiene una cantidad de historias impresionantes. Pero todas estas historias, estoy seguro que usted habrá escuchado en algún momento que están obsoletas, que son historias viejas, que son historias antiguas, que ya no aplican para el día de hoy. Que cada una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios parece una incoherencia guiar nuestras vidas por un libro que sucedió hace tantos y tantos y tantos años. Sin embargo, lo poderoso de la palabra es precisamente eso, de que un libro que sucedió hace tantos años, historias que están tan pero tan fuera de contexto con lo que nosotros vivimos, tiene la capacidad de cambiar tu vida y de cambiar mi vida. Antes de ser un libro que está obsoleto y sin poder, es un libro que está cargado de poder y que cumple exactamente con las cosas que necesitamos en la actualidad, el día de hoy, donde sea que vos estés, cualquiera que sea tu contexto. La palabra de Dios es tan poderosa que puede hacer un cambio en tu vida con historias que están ahí, que ni tan siquiera podemos imaginar cómo se dieron, aunque el relato esté en la palabra. Y hoy, cientos y miles de años después, con la tecnología que tenemos, con todo lo que ha cambiado, esa palabra sigue teniendo poder y esas historias siguen transformando nuestras vidas y aplican para el día de hoy. El mundo te vende que la palabra ya dejó de tener poder, pero la palabra sigue siendo vida y poder en cada uno de nosotros. Así que yo hoy quiero hacer un pequeño viaje en el tiempo. Entonces yo le voy a pedir que usted por favor se desconecte 10 minutos. No se distraiga, porque quiero hacer un viaje en el tiempo de algunas historias de la palabra que están 100% ligadas con nuestra vida al día de hoy, a pesar de que han pasado miles y miles de años. La palabra de Dios comienza en el Génesis con un relato de la creación, que algunos dicen que sucedió tal cual, otros dicen que es una poesía, y la forma en cómo se dio, y el relato cuenta una creación maravillosa. Hay dos seres, Adán y Eva, que son puestos en el Edén, en medio de un árbol que no podían comer, y muchos otros que sí. Ellos caen y pecan y hacen lo indebido, el pecado entra a la humanidad. Luego ellos tienen unos hijos que se llamaban Caín y Abel, pero uno de ellos concibe la maldad y los celos en su corazón y mata a su hermano. Después de que mata a su hermano, Dios lo sella y él anda deambulando por distintas tierras con el sello del pecado y del asesinato en su vida. La maldad aumenta, comienza a crecer la población en la humanidad, hasta que Dios en un momento hace un alto y manda un diluvio en el cual destruye toda la humanidad y solamente reserva una familia y un animal de cada especie para volver a comenzar. Algunos dicen que esta historia sucedió tal cual se cuenta, otros dicen que es una parábola de historias antiguas que existían. Después de esto, vuelve la humanidad a crecer, vuelve la humanidad a aumentar. Después de esto vuelve la humanidad a hacer lo malo. Y aparece por ahí una historia en la Torre de Babel, donde el ser humano se cree autosuficiente, se cree capaz de hacer muchas cosas, de crear una torre gigante y de poder conocer la ciencia, la tecnología de la época. Y entonces Dios viene y los separa y los confunde a todos y los divide por tribus. Y cada una de estas tribus, si usted no tiene idea cómo eran, yo no sé si han visto The Walking Dead, pero era básicamente The Walking Dead en el momento donde ya no están peleando contra los zombies, sino que se pelean entre ellos mismos, por comida, por terreno, hacen guerra de poderes. Exactamente así funcionaba. Tenían terrenos y se peleaban por terrenos, por ganado, por cosechas. Literalmente la vida que ellos llevaban era de vida o de muerte en cada segundo. Dependían de la lluvia para que sus cosechas crecieran. Entonces pusieron a la lluvia como un dios y adoraban los cielos y la lluvia para que cayera y pudieran tener sus cosechas. Dependían del sol para que entonces crecieran todos sus cultivos. Entonces pusieron al sol como un dios. Necesitaban ganar guerras entre sus tribus, entonces creían que existían dioses de guerra,
querían tener hijos y creían que había un Dios de la fertilidad. Entonces empezaron a llenar la tierra de distintos dioses, porque básicamente era lo que ellos creían, era lo que ellos concibieron que había que hacer en ese momento. Pero estas tribus, cada vez que adoraban a estos dioses, se daban cuenta que esos dioses eran lejanos, porque en realidad no existían. Les hacían sacrificios y si no llovía, entonces hacían aún más y más y más sacrificios y buscaban la forma de cómo agradarlos. Y ustedes pueden ver estas historias en los profetas, en Isaías, en Elías, donde ellos se cortaban y se golpeaban y hacían las cosas más locas, porque sus dioses estaban completamente ausentes y ellos tenían que encontrar la manera de que ese Dios que dominaba el sol, el agua, la fertilidad, estuviera a su lado. Pero en esta historia que les estoy contando, de repente en Génesis 12 aparece un Dios completamente insólito, porque la humanidad tenía que hacer todos sus esfuerzos para encontrar a ese Dios y que pudiera estar a su favor. Pero aparece un Dios que hace exactamente lo contrario. Aparece un Dios que, en vez de que la gente tuviera que estar haciendo miles de cosas para acercarse a Él, por primera vez se registra un Dios que busca a la humanidad. Por primera vez se registra un Dios, después de todo lo que había pasado, después del diluvio y la separación de tribus, aparece un Dios que en Génesis 12 dice lo siguiente: el Señor le dijo a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Se aparece un Dios buscando a los seres humanos, buscando a Abraham, y no solo buscando, en vez de estar exigiendo solamente que le dieran, se aparece ofreciendo y le dice: te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y voy a crear de vos, a partir de vos, una tribu diferente. En medio de todas estas tribus, ahí a lo Walking Dead levanta una tribu que Dios dice que va a ser diferente, que va a ser de bendición para bendecir a otras personas. Y a partir de ahí, se lo dejo de tarea, usted puede empezar a leer en Génesis 12 como entonces Abraham comienza a atravesar distintos procesos en su vida. Dice que él hace caso a Dios, se va con un familiar de él que se llamaba Lot, se enriquecen grandemente hasta que se tienen que separar, pasa por distintas guerras, por distintos procesos, dígale que está a la par, por distintos procesos, pasa por batallas, tiene encuentros con Dios, hasta que en Génesis 15 sucede algo. Dios le había prometido muchas cosas a Abraham. Abraham estaba en un momento de su historia donde había visto la mano de Dios, donde había tenido distintos procesos, donde había pasado por distintas situaciones, seguramente como vos también. Pero llega un momento donde Abraham se detiene y le dice: sí, Dios, ya me bendijiste, soy súper rico, tengo ganados, tengo sirvientes, soy una de las personas que más tiene en esta tierra, ha sucedido esto, lo otro, estoy en medio de distintos procesos en mi vida. Pero en Génesis 15:1, y yo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente por si usted quiere apuntarlo o buscarlo, dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Una vez más Dios ofreciendo, una vez más Dios acercándose. Pero entonces Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio. ¿Quién será tu heredero? Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo: mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces Abraham llevaba un proceso con Dios de la mano, pero de repente se detiene y le dice: Dios, pero es que hay algo más que yo
necesito, hay algo más que yo quiero. ¿A quién voy a heredar todo lo que me has dado si no tengo hijos? Y pensando en esta historia, yo me doy cuenta que la historia de Abraham es mi historia. La historia de Abraham es nuestra historia. Nosotros en algún momento anduvimos buscando otros dioses. Y así como esas personas adoraban al sol, adoraban al Dios de la fertilidad, a la lluvia, nosotros andábamos en busca de nuestros dioses de reconocimiento, de poder. Andábamos en busca de satisfacción, de resultados, de estatus, de diferentes cosas que vos y yo tomamos como ídolos en algún momento de nuestras vidas. De apariencia física, de cantidad económica en nuestras cuentas, de posición social, de reconocimiento, tantas cosas que se convierten en nuestros dioses. Y en medio de eso, Dios estaba acercándose y buscándonos, a pesar de que nosotros buscábamos otros dioses. De repente Dios te escoge, así como lo hizo con Abraham, y te saca de esas tribus que solamente están en una guerra de poderes, porque eso es lo que pasa allá afuera. Es solamente una guerra de poderes, de fama, de orgullo, de posiciones, de dinero, de apariencias. Dios te saca de esa tribu que es engañosa y te promete, al igual que lo hizo con Abraham, darte algo nuevo y darte algo diferente. Él te trae a una tribu para que marques una diferencia y te dice: te bendeciré y serás bendición para otros. Y por eso es que hoy estás aquí. Yo no sé cuánto tiempo lleva tu proceso con Dios. Yo no sé cuántos años lleva tu proceso con Dios. Pero tenés que recordar que Dios te tomó y te trajo a una tribu especial para bendecir tu vida y para que seas bendición a otros y marques una diferencia. La historia de Abraham es nuestra historia. Él te sacó de donde estaba cegado buscando otros dioses, te buscó, se acercó a vos, te escogió y te trajo a ser parte de algo diferente, a ser parte de un destino eterno, a ser parte de un propósito mayor. Por eso es que estás aquí en esta noche. Y es que a veces se nos olvida qué fue lo que Dios hizo. Nos comportamos como si todavía estuviéramos allá afuera con todas esas tribus. Nos comportamos como si todavía no hubiera un Dios que nos escogió, nos sacó y nos dio un propósito. Así que Dios te trajo en esta noche para recordarte el propósito que tenés y para que puedas creer que en el momento actual que te encuentras de tu historia, Dios está con vos. Pero Él quiere marcar el presente y el futuro de tu historia. La historia de Abraham es mi historia. La historia de Abraham es tu historia. Y de repente entonces Abraham le dice a Dios: pero Dios, ya llevo todo este proceso. Y así somos nosotros, hemos recibido promesas. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en algo? Yo he visto la mano de Dios en muchas cosas. He pasado circunstancias, he pasado momentos, pero me encuentro aquí hoy, primer domingo de febrero del 2020, diciéndole a Dios: Dios, pero hay algo que todavía no he alcanzado. Dios, pero hay algo que vos sabés que yo todavía anhelo. Dios, pero hay algo que vos sabés que yo todavía necesito. Gracias por rescatarme, gracias el proceso que me has dado. Pero hoy, domingo, a las 6 de la tarde, vos sabés que hay algo que aún anhelo en mi corazón. Hoy, 2020, sabés que hay algo en lo más profundo de mí, que en el proceso que me has llevado, aún lo anhelo y lo necesito. Vos has pasado por cosas, has creído por cosas, has pasado dificultades. Y así como Abraham, estás hoy aquí. Y estoy seguro que en este momento que te lo estoy diciendo, te está viniendo a tu mente y a tu corazón. Así como Abraham le dijo a Dios: Dios, ¿pero a quién le voy a dejar mi descendencia? Me has bendecido y me has dado mucho, pero hay algo más que vos lo sabés. Que vos has orado en lágrimas, tal vez en la noche, que le has clamado a Dios, que has visto pequeños pinceladas de la presencia y la gloria de Dios y las respuestas. Pero hay algo más. Hay algo más que hay en tu corazón, así como había en el corazón de Abraham. Hay cosas que no habían sucedido aún en la vida de Abraham. Hay cosas que no han sucedido aún en tu vida. Pero lo más impresionante es que dice: y Abraham creyó.
y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y esa es mi pregunta. Lo que marcó la diferencia en Abraham fue que él creyó. No dijo, y Abraham fue el más santo de todos y eso produjo que Dios le diera lo que quería. No dijo, y Abraham fue el más buen predicador, adorador, servidor de todos y así fue como Dios lo bendijo. Dijo, y Abraham creyó lo que Dios le había dicho. Esta ha sido tu historia hasta el día de hoy. Pero luego sucede algo aún más impresionante de cómo una historia de la época casi arcaica, de la época más lejana a nuestro contexto, transforma nuestras vidas y nos hace saber que también en nuestra historia sucede algo más, y está en Génesis 15. En Génesis 15:7 dice, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Entonces Abraham le está pidiendo tan solo un segundo atrás por descendencia, y Dios no solamente le promete hijos y descendencia, sino que Él va más allá a causa de su fe. Va más allá y le promete darle tierra como posesión. Porque la realidad es que cuando se mezclan los procesos de Dios y la fe, Dios ve un panorama más amplio del que nosotros vemos. Cuando se mezcla la paciencia y los procesos de Dios y nos agarramos de su mano, pero los mezclas con fe, Dios no solamente te promete darte lo que anhelas y lo que le pediste, sino que Dios siempre nos da más. Y dice en Génesis 15:8, pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Y usted se queja ahora que usted adora levantando las manos. Antes tenía que hacer todo eso. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió cada animal por la mitad y los puso por mitades. O sea, esa vara era un sacrificio, un montón de sangre, uno al lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves a la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Y aquí sucede algo que tengo dando vueltas en mi corazón, porque en la antigüedad no existían abogados, no existían leyes, no había forma alguna de sellar un pacto. No había forma alguna de que si usted decía venderle la casa a su vecino hubiera algo legal que lo respaldara. Simplemente era su palabra con la palabra de su amigo y listo. Ahora imagínese usted los negocios hoy en día así, solo por palabra. Así eran las cosas en la antigüedad. Entonces lo que hacían es que producían rituales para poder sellar un pacto. Y el ritual para poder sellar un pacto, una promesa entre 2 personas, era que traían animales. ¿Cuáles animales? Estos animales que están aquí: cabras, carneros, tórtolas, palomas. Los partían a la mitad y hacían un pasillo, ponían de un lado todos los animales completamente ensangrentados y hacían otro pasillo y ponían todos los demás animales. Yo quería hacer eso aquí, pero quería mantener mi trabajo, entonces no lo hice. Y lo que sucedía es que entonces las 2 partes tenían que hacer lo siguiente: tenían que pasar en medio de ese pasillo ensangrentado, llenarse con esa sangre y decir que así me acontezca como estos animales si no cumplo mi pacto. Y llegaban al otro lado. Luego la otra persona volvía al inicio y hacía exactamente lo mismo. Para cumplir el pacto era en ambas direcciones. Entonces tenía que pasar por en medio, llenarse sus ropas de sangre y decir que así me acontezca si no cumplo mi pacto contigo. Y el pacto quedaba completamente sellado. Esa era la forma de hacer un pacto. Entonces Abraham, en el momento en que Dios le dice eso, Abraham dice: ahora sí, vamos a hacer negocios con Dios, papá. Ahora sí este asunto se pone bueno. Entonces Abraham se pone a espantar los animales muertos y se pone a esperar el momento en que va a llegar finalmente ese ritual para hacer un pacto con Dios.
Porque él dijo, hay algo que Dios le estoy pidiendo que no me ha cumplido, que he pasado procesos y Dios va a hacer un pacto conmigo. Ahora sí es cierto que lo va a cumplir. Y Abraham preparándose según él para hacer un negocio con Dios. Como muchas veces de nosotros pensamos que hay cosas que podemos hacer o dejar de hacer para que Dios sea más fiel o más amoroso con nosotros. Exactamente así se encontraba Abraham y exactamente así nos encontramos nosotros. Pero en Génesis 15, 17 sucede algo que me tiene ardiendo el corazón y dice: después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos y los refaitas. Y lo poderoso de esto es que Dios, en medio de que Abraham estaba esperando hacer un ritual para hacer un pacto con Dios, y Abraham está acostado esperando a la distancia, simplemente sucede una escena que le cambia el panorama a Abraham. De repente un escenario que estaba pactado para dos personas se vuelve un escenario de una sola persona. Cuando un escenario estaba pactado para hacer de una forma bilateral, se convierte en un pacto unilateral. Y aparece de repente una imagen que Abraham no sabía qué era. Y dice que Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba en medio del sacrificio. Esto significaba que Dios le estaba diciendo a Abraham: no importa lo que vos hagas, yo no voy a hacer un pacto que dependa de tus esfuerzos. No voy a hacer un pacto que dependa de tus capacidades. Y Dios se apareció en forma de antorcha ardiente, pasó en medio de esos animales sacrificados y le dijo: yo hago un pacto con vos, que te voy a dar lo que te prometí, que te voy a dar lo que es para tu vida, que te voy a dar lo que anhelás. Y ¿sabes qué? No necesito que vos hagas esa parte de este sacrificio. No necesito que vos pactes conmigo, porque aún si me fallás, yo sigo siendo confiable para vos. Aún si no cumplís con tu palabra y te alejás, yo voy a seguir siendo un Dios confiable para vos. Y le dijo a Abraham en aquel día: yo he entregado esta tierra a tus descendientes y hago pacto con vos. Una escena donde tenían que haber dos personas cumpliendo. De repente Dios dijo: las cosas ahora cambian, porque lo que yo tengo para vos no depende de vos. Lo que yo tengo para darte no depende de qué tanto hagas o de qué tanto dejes de hacer. Y entonces en ese momento yo me doy cuenta de que la historia de Abraham sigue siendo mi historia. De que la historia de Abraham sigue siendo mi vida. Yo deseando que Dios traiga una respuesta, que Dios venga y me dé, que Dios venga y haga lo que Él tiene que hacer en mi vida, y buscando mis formas de agradarle, mis formas de ser apto o suficiente para Dios. Y entonces Dios envía a Jesús a morir en la cruz y dice que Él te amó primero. No importa si vos no lo amás, Él te amó primero. Nada puede separarnos de su amor. Y nada es nada. No importa cómo vos te comportes, lo que vos hagas, Dios te va a seguir amando igual y Dios va a seguir siendo confiable para vos. Y entonces la historia de Abraham es mi historia, porque Dios se vuelve y le dice: Abraham, yo hago un pacto con vos. Y esto es lo que Dios quiere hacer en esta noche con vos. Dios en esta noche te quiere decir: no importa lo que hayas hecho o lo que vayas a hacer, yo soy fiel y lo que te prometo lo voy a cumplir. Dios en esta noche te dice: no importa lo que hayas fallado o cómo vayas a fallar, yo soy fiel y lo que te prometo te lo voy a cumplir.
No importa si en este momento tu autoestima, la forma en cómo te ves, tu identidad no es la que debería de ser y está flaqueando. Dios es fiel y lo que te ha prometido lo va a cumplir. No importa si en este momento sentís que ya Dios no te puede usar, que tu fe ha flaqueado, que tu propósito se ha estancado, que tus dones ya no son lo mismo, que no tienes oportunidades o puertas abiertas. Dios pasa y se presenta como una antorcha humeante, así como Jesús subió a esa cruz para decirte: yo soy fiel y lo que te prometo lo voy a cumplir. Porque no depende de vos. No depende de quién sos. No se trata de las promesas que vos puedas cumplir, de los nuevos niveles espirituales que vos puedas alcanzar, de las nuevas promesas que siempre dejamos sin cumplir cada año. Se trata de que Dios ya pactó con vos que te iba a bendecir y te dijo que vos estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Te dijo que poder recibir de su gracia y de su amor y de su perdón, y Él está ahí dispuesto a darte todo eso sin esperar nada a cambio. Pastor, usted me está diciendo que yo puedo hacer lo que me da la gana y que Dios me va a bendecir. No es eso. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Que dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. La historia de Abraham es mi historia. ¿Sabes por qué? Porque hoy vos y yo estamos sentados aquí. Somos descendientes de Abraham. Somos parte de esa tribu que Dios creó con una persona que decidió creer a la palabra de Dios. Vos y yo somos descendientes de la tribu de Abraham. No por un linaje sanguíneo, sino porque en el momento que recibimos a Jesús y lo aceptamos, todos, Dios nos toma, nos saca. Somos parte de una tribu que Dios está formando y seguirá formando para cambiar a los demás. Pero para darte a vos las promesas que has estado anhelando en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, en tu profesión, con tus relaciones. Voy a pedir a la banda si me puede acompañar, porque Abraham fue el padre de la fe. Vos lo único que necesitas es creer. Creer que la historia de Abraham puede ser tu historia solamente si te decidís creer en este año. Cuenta la palabra de Dios que Abraham siguió pasando por muchísimos procesos, porque la realidad es que la respuesta de Dios siempre viene a través de los procesos. Dios habla y responde con procesos. Cuando le pedís a Dios algo, Dios te promete que te lo va a dar, y la muestra de que te lo va a dar es que instantáneamente comienzas un proceso, porque así funciona Dios. Porque Dios no es un mago que te da las cosas y las aparece inmediatamente. Él te promete, ve el final y regresa al inicio y te pone al principio de un proceso. Y ese es Dios. Porque ¿sabes qué pasó después de eso? Pasaron muchísimas cosas. Muchísimas cosas, pero Abraham terminó viendo la promesa que Dios le había dado. Le dio hijos, le dio descendencia, bendijo a las naciones a causa de su nombre. Y hoy vos y yo estamos aquí. Así que vos podés creer en que Dios tiene algo nuevo para vos en este año. Vos podés creer hoy domingo en que Dios tiene algo nuevo para vos. Si tu hijo, así como Abraham pedía por un hijo, si tu hijo tal vez es un anhelo ministerial, si tu hijo tal vez es ver a esa persona transformada, si tu hijo tal vez es cualquier necesidad que le has pedido, solamente tenés que atreverte a creer en algo nuevo. Fe en que tenés un papel importante en tu familia. Fe en que tenés un papel importante en el lugar donde trabajas. Fe en que tenés un papel importante en donde servís.